Bienvenidos a su programa de hoy. Queremos tratar un tema que nos parece de suma importancia, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, saber dónde estamos. Y para ello hemos invitado a dos personas que nos van a ayudar a entenderlo. Me refiero a Marcelo Meucci de Coparmex Sonora Norte. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Gracias, Marcos, a ti y a tu auditorio. Encantados de tenerte por aquí. Y a Guillermo Noriega de Sonora Ciudadana. Gracias, Marco. Muchas gracias. A ver, quisiera empezar porque pronto se nos olvida qué estamos queriendo hacer, Guillermo. El tema es el combate a la corrupción. ¿Por qué es importante para México atacar el combate a la corrupción? Bueno, creo que pareciera que no queda claro ni a los ciudadanos, ni a la sociedad, ni a la clase política que el principal enemigo de México no es un país, como pudiese ser, o el terrorismo internacional, o incluso el narcotráfico, como ya el presidente Calderón le declaró la guerra como tal. El principal enemigo de México, que corroe todas las estructuras políticas, económicas, sociales, se llama corrupción. La corrupción viene y pega en todas las estructuras, en todas las dinámicas, y nos hace un país aletargado, poco competitivo, un país repleto de impunidad. Ese binomio, corrupción e impunidad. Existe una para que exista la otra. Es terrible, porque igual puede haber corrupción y no haber impunidad, y eso termina socavando la corrupción, ¿no? Pero no, esto pasa en todos niveles, en todas partes, y no es propio, y eso es lo que yo quisiera dejar muy claro, de una clase gobernante. Es propio de un país que ha vivido décadas y décadas pues con una normalización de la corrupción. Nos decía Juan Pardinas que hemos sido tan ciegos a este problema que en todo nuestro marco normativo nada más en un solo lugar se menciona la palabra corrupción, que es en la corrupción de menores. Para todo lo demás, que son faltas administrativas, que le llaman de distintas formas para no... Le sacan la vuelta. Hombre, es impresionante el nivel del daño que nos hace la corrupción en el día a día a los hogares mexicanos, por las mordidas, etcétera, etcétera. Hay teóricos que lo dividen: corrupción de alto nivel, corrupción de bajo nivel, que es decir, el día a día de la sociedad. Y hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que pues hay corrupción de alto nivel, pero en corrupción de bajo nivel es muy difícil encontrarte que puedas tú darle una mordida, por ejemplo, a un policía, ¿no? Pero las estructuras de poder están corrompidas impresionantemente. Ahora hay quien dice que la corrupción es un tema natural al ser humano, entonces que nunca puede desaparecer. Fíjate que yo cuando estudié mi especialidad en Chile, en la Facultad de Derecho, la primer clase que nos dio Pepe Salaquet y Pepe Ugaz, el que metió a la cárcel a Fujimori y a Montesinos, la primera clase se trató de la naturaleza humana y la corrupción. Entonces nos hizo entender, que nos quedó muy claro que efectivamente es muy natural en el ser humano que siempre quieras ver por primero los tuyos, por ti, los tuyos, y que en unas decisiones, pues a fin de cuentas trates de ayudar a tu entorno más cercano. Es natural, digámoslo así. El problema es que se han venido generando a lo largo de toda la historia una serie de controles para evitar que esa ayuda o esa tendencia natural pues socave, dañe y se termine volviendo en elementos corrupción en contra del interés público. O sea, la corrupción en su definición más sencilla es abusar del poder público, del poder para obtener un beneficio personal. Así es. Y entonces, sí, yo sí me vengo de este lado de la tendencia de decir, si es un asunto natural, no se elimina la corrupción. Aquel que te diga voy a acabar al 100% con la corrupción te está mintiendo. Lo que no es natural se controla. Es que exista la impunidad. Eso no es correcto, es correcto. Se controla la corrupción, se reduce y se minimiza lo más que se pueda, pero se hace a partir de que si tú metes la mano, pues tengas una consecuencia. Y esa consecuencia obviamente sea pagar un costo. Y eso genera a su vez un círculo virtuoso que viene bajando de nueva cuenta. Tú la piensas dos veces en cualquier otro lugar donde hay Estado de Derecho y cultura de la legalidad para poder dar una mordida. En Estados Unidos, por ejemplo, o sea, difícilmente te atreves a ofrecer una mordida, pues sabes que vas a ir a dar a la cárcel. Así es. Ahora, la corrupción es tan fuerte, Marcelo, que ya pues, se carcomió todos los sistemas de seguridad, de justicia,
los servicios públicos, pero también es un gran problema para los negocios, ¿no? Así es, sí, porque y platicando un poquito más, adentrándonos a esto, eso nos quita productividad, ahorita como lo dijo Guillermo, ¿no? Entre más fácil se nos facilite la generación de negocios y que no haya tanta reglamentación, porque en la misma reglamentación también participa la corrupción, ¿no? Y es donde, pues de alguna manera, para que haya corrupción, pues tiene que haber dos personas, ¿no? Y también la parte de los particulares, de los empresarios, pues también viene a fomentar un poquito esa cultura. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es que haya consecuencias para la corrupción, sobre todo para la impunidad, y eso es lo que va a venir a minimizar. Entonces, si nosotros podemos estar trabajando en hacer las cosas bien, que se pueden hacer las cosas bien, sabemos hacer las cosas bien, yo creo que todos los mexicanos podemos, si las cosas se facilitan, eso nos va a ayudar a ir eliminando la corrupción y eso nos hace más productivos. El problema de los niveles tan altos de corrupción cuando nos vamos a los comparativos internacionales es que inhibe también la inversión. A nadie le interesa venir a invertir en un país donde no pasa nada y que se roban el dinero, ¿no? Así es. Lo que viene siendo el Estado de Derecho es muy importante. Que los inversionistas puedan estar confiados en que van a arriesgar patrimonio y que de alguna manera, obviamente, pues tiene que tener su rentabilidad, generar riqueza, generar empleo. Y lo que estamos viendo aquí es que si no existe esa seguridad, que si se van a prestar a que los extorsionen, incluso por autoridades o por la delincuencia organizada, encubiertos por las autoridades también, pues eso hace más difícil la confianza, genera esa confianza que necesitamos para las inversiones. Ahora, Guillermo, el tema es que nos dicen es que tiene que ver con el nivel de desarrollo, hay quienes lo tratan de hacer hasta por el tipo de raza, nos tratan de convencer de diferentes formas, como que pues está bien, pues así nació, es el destino manifiesto, la corrupción en México, pero todos los estudios hablan que es al contrario, es antinatural la corrupción tan elevada que tiene el país. No es natural, no es un asunto, y es importante decirlo, no es que sea propio de nuestra cultura mexicana, lo que sí es que es endémico, o sea, sí está a un nivel sobrepasado. Por eso me queda claro que a la clase política no le ha quedado claro que ese es el verdadero enemigo del país. O sea, si estamos en guerra y debemos estar en guerra, deberíamos estar en guerra contra la corrupción. Y esa es una bandera que no lo han entendido, o sea, no ha quedado claro en general. No es normal. Los niveles de corrupción que tenemos, pues han quemado guarderías, han habido problemas muy rudos por una gran cantidad de asuntos. La colusión entre el crimen organizado y las autoridades, pero son cosas tan naturales que se terminan normalizando, más bien, son cosas tan frecuentes, no naturales, que se terminan normalizando. Exacto. Y no podemos dejarlo así. La corrupción sí mata. Y mata desde el momento en el que un político decide cambiar de una partida a otra unos milloncitos, ¿no?, para poder hacer un contrato, y esa partida deja sin medicamentos a una clínica, y cuando llega una persona tiene un problema, ¿no? O sea, es decir, no tiene los medicamentos y se muere. O sea, pasa tan seguido, o ya no le pagaron al médico, entonces ya no recibió atención médica oportuna. Ese tipo de cosas son las complicadas. Ahora, esto ya se está convirtiendo en un estado de ánimo bastante grande entre el mexicano. Se está pasando de la contemplación a la indignación, ¿no? O sea, ya se respira que el mexicano está molesto, cansado, irritado por el tema de la corrupción, Marcelo. Sí, y eso yo creo que es lo que no han entendido nuestros gobernantes. Esa es la parte más importante, que puedan realmente apreciar y saber el estado anímico de la gente, para que a su vez puedan hacer algo, porque pues están distraídos con otras cosas en el día a día, en las cuestiones políticas, pero al final lo que tienen que estar viendo es el bienestar de todos los ciudadanos. Exacto. Yo creo que una cosa sintomática fue lo que recientemente aprobó la Cámara de Diputados. En vez de entrarle al Sistema Nacional Anticorrupción, aprobaron el Código de Ética, que ya lo dice la ley, ¿no? O sea, lo que aprobaron en el Código de Ética es cumplir con lo que la ley los mandata, ¿no? A ese nivel de juegos o de tontería estamos platicando por parte de los gobernantes, ¿no? No entienden que no entienden, pues. Así es. ¿No? Como un hartazgo. O sea, creo que lo veíamos, el número de firmas, y ahorita hablamos de la ley 3 de 3, es el impresionante. número de firmas que se recopilaron son 2 veces Islandia.
Exacto. ¿no? Son es 2 veces Islandia que, debido al escándalo de los documentos de Mossack, terminaron haciendo renunciar al primer ministro. Es decir, no hemos dimensionado que esto que está pasando en México es un momento histórico y que es el momento de pararse del lado correcto de la historia, ¿no? Del lado de los corruptos. Si no, esto se o del va a lado desbordar y los va a rebasar, ¿no? Porque esto ya no lo para nadie, ¿no? Esta molestia es difícil que se contenga la gente. Fíjate que también me he dado cuenta, Marcelo, que los gobiernos han tomado este tema como un tema electoral. Y yo recuerdo hace muchos años haber visto un cartón en el The New Yorker, en el que estaban, con respeto a los cerditos, en un chiquero aventándose estiércol unos a los otros y le decían corrupto y corrupto, se tiraban y eran políticos, o sea, tratando como que de decirse tú eres más cochino que yo. O sea, la verdad está tan generalizado que difícilmente entre ellos mismos se protegen, entre ellos mismos ha habido una complicidad y como un pacto implícito de impunidad y ellos mismos buscan que el establishment se mantenga. Entonces, la verdad, no hemos logrado dimensionarlo, la gente está molesta y entre más se haga un tema electoral, pues más la gente se va a molestar al momento de no recibir. Normalmente el tema de seguridad es el más importante, pero en las campañas el de corrupción sube para ser el más importante, ¿no? Sí, y fíjate, hay temas que igual en las encuestas están por encima, o pueden estar por encima de corrupción, como es empleo, como es seguridad y demás. Pero en este caso le viene a pegar a todo. Sí, detrás de eso está todo esto, ¿no? Están con el discurso de corrupción y cuando tienen la oportunidad histórica de hacer algo al respecto, pues nomás lo van pateando, ¿no? Y ahora hasta una ventaja electoral tomarlo, ¿no? Porque es muy rentable tomarlo, ¿no? Pero es en serio, ¿no? Y ahora lo que quieren hacer es pasarlo para después de las elecciones. Están muy ocupados. Sí. ¿No? Tienen que ir a hacer los cuchupos en los estados y el país que puede esperar, ¿no? Puede esperar hasta julio, ¿no? No importa que se viole la Constitución, no importa, ¿no? Muy bien, estamos hablando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Dónde estamos en este momento? Regresamos en unos segundos más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Dónde estamos en este momento? Ahora, Guillermo, el presidente, cuando fue, digamos, declarado presidente electo, lo primero que le dijo a los mexicanos, que su primera propuesta iba a crear un sistema, iba a proponer la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. De ahí para acá, ¿dónde estamos? Qué bueno que lo preguntes, Marco, porque creo que hay que hacer un poquito de contexto, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE, de la cual somos fundadores nosotros, dijimos desde hace tiempo, tenemos como más de 10 años reunidos, sentados, discutiendo cuál es el problema de la corrupción en México. Y no de manera teórica, bueno, también, pero más bien de manera muy práctica qué había que hacer. Y detectamos después de muchísimos seminarios y foros, financiados, por cierto, por fundaciones privadas internacionales, el sector privado mexicano no ha puesto un peso para que el movimiento en esto salga adelante, pues tenemos 10 años construyendo y dimos con un punto. El principal problema es la fragmentación normativa e institucional que se ha ido creando por ocurrencias, se ha ido parchando una ley sobre otra y que eso no ha permitido que funcione, hay duplicidad de atribuciones y demás. Cuando llega Enrique Peña Nieto a ser presidente electo, nos citan y estuvimos en una reunión de todo un día con Aurelio Nuño, con la actual canciller y demás, nos citan para dialogar sobre las posibilidades de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, una ley sobre transparencia y una ley sobre publicidad oficial. De los trabajos de eso salieron las 3 iniciativas y nosotros decíamos que no necesariamente tiene que ser una comisión nacional y demás, hay que haber un sistema nacional anticorrupción y hacer ese trabajo, como lo dice Mauricio Merino, de fontanería institucional que nadie quiere hacer, porque lo que quieren es creamos una nueva ley, etcétera, etcétera. No, aquí hay que interconectar, hay que juntar procesos, hay que hacer un trabajo, digamos, de echarle mecánica, normativa. Y ese trabajo lo estuvimos haciendo en conjunto. Ellos, la verdad, se prestaron muy bien. Presenta el grupo parlamentario del PRI en el Senado
La iniciativa y la de transparencia la creamos en conjunto, pero todo tenía que venir desde reformas constitucionales. Y parecía que todo el mundo, como que finalmente se había dado la coyuntura y todo el mundo lo estaba entendiendo, ¿no? Y que todo el mundo quería, ¿no? Pero la verdad es normal, te lo diré, es normal cuando hablamos de reformas constitucionales, pues la Constitución son principios básicos y demás, y andamiajes muy generales institucionales. Tuvimos nuestras discusiones, la primera que salió fue la constitucional de transparencia, el texto constitucional, y a un año después estábamos discutiendo la Ley General de Transparencia al mismo tiempo que la reforma constitucional en materia anticorrupción. En esa, por ejemplo, ahí hubo temas dificilísimos como la eliminación del fuero o la limitación del fuero constitucional. No la ganamos, ni modo, o sea, no dio para más la clase política, pero cuando empiezas a hablar ya de los detalles y empiezas a ir a la Ley General de Responsabilidades, que no nada más es la Ley 3 de 3, que es la que pero cuando empiezas a decir es que no nada más es una ley, sino son 7. Y tienes que fortalecer fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, y tienes que modificar el Código Penal para que haya penas serias, y tienes que ya empiezan las cosas a brincar, ¿no? Y ya es cuando empiezan, y cuando les empezamos a proponer esquemas internacionales que funcionan muy bien, como la denuncia anónima, ahí sí ya empezaron a resquebrajarse tanto las buenas intenciones y los buenos discursos, pues, ¿no? O sea, todo es muy bonito en discurso hasta que tienen que demostrarlo en la realidad. Exacto. Ahora, aquí también ha sucedido algo muy interesante. Por ejemplo, el sector privado, Coparmex principalmente, ha tomado este tema como una de las prioridades en su agenda, Sí. ¿no? Y ha decidido hacer equipo con las organizaciones ciudadanas, cosa que no se había dado antes. Pues ahora ya empezamos a ver una asociación para poder sacar este tema adelante. Sí, eso es lo que estamos haciendo desde que vino la iniciativa de IMCO, Transparencia Mexicana y todas las otras organizaciones civiles que están involucradas en esto. Se vio la posibilidad de usar a Coparmex como un brazo operador, ¿no? Por todo el alcance que tiene a nivel nacional y la representatividad que tiene también, ¿no? Entonces, es un tema que sí venimos desde hace mucho tiempo, que estamos conscientes de ello, que nos preocupa. Entonces, es por eso que estamos trabajando y sumando a esta demanda que tenemos los ciudadanos, porque ya estamos llegando a niveles donde ya no podemos transitar ya libremente por nuestro país. Ya nos está afectando en más de lo que pensamos la corrupción. Ahora, recientemente, hace unos meses, el presidente fue a una reunión de Coparmex y dijo, bueno, aquí para bailar se requieren a 2. Es correcto, También sí. hay problemas de corrupción dentro del sector privado. Y yo creo que nadie lo ha negado, ¿no? No, incluso en esta iniciativa, en la Ley 3 de 3, hay responsabilidades para los particulares. No nomás es ir a señalar, porque es lo que nos está pasando. Siempre igual entre los partidos dicen, tú, yo, no, yo sí, tú no, todo eso está esta discusión. Lo que pasa es que no terminamos de entender. También en esta ley, en esta iniciativa ciudadana, se describe claramente los actos de corrupción. Y yo creo que es con lo que tenemos que empezar, definir y entender cuáles son, para poder decir, ok, entonces estoy mal si hago esto, estoy mal si hago esto. Entonces ya es un buen inicio esto, que no lo tenemos, como dijo ahorita Guillermo, se menciona la palabra corrupción nomás en la corrupción de menores. Entonces, es algo que tenemos que ir educando a la gente, concientizando a la gente que es mejor hacer bien las cosas. Y fíjate, Marco, que lo hemos insistido mucho, es un momento, y hay que subrayarlo, es un momento histórico. El mismo sector empresarial está diciendo, me sujeto a un régimen nuevo de responsabilidades. Sabemos que para la corrupción hay 2, nosotros también tenemos culpa, todos tenemos culpa en esto. Bueno, nos sometemos a este régimen de responsabilidades. La clase política tendría que actuar en consecuencia y decir, juega, va. Es esos momentos históricos de un país en el que la clase tiene que estar a la altura, la clase política. Así es. Y hasta ahorita no ha sido así, ¿no? Ahora, también hay otra cosa que hay que reconocer. Las organizaciones que están detrás de este movimiento han logrado por primera vez poner la agenda. Porque en este Sistema Nacional Anticorrupción, pues ustedes hicieron el mapeo de todas las leyes que tienen que ser tocadas. Y es donde ya, como tú bien dices, cuando empieza a bajar el agua y que se empiezan a ver las cosas, se empiezan a asustar que se metieron en un tema que ahora sí hay que abordarlo con seriedad y profundidad. Si no, la gente se los va a reclamar. Claro, y la verdad,
pues te lo puedo decir así, habla de un nivel de maduración también de las organizaciones. Ya la participación ciudadana o la organización social no es nada más ir a cerrar calles o tomar palacio o hacer paros y demás. La organización social propone, incide en políticas públicas, propone leyes. Esta propuesta de todo un sistema nacional anticorrupción que verifique declaraciones, que tenga facultades como las del SAT para contra los particulares poder detectar estas discrepancias fiscales y demás, poderlo hacer para la clase gobernante y demás. Esta propuesta tiene, te digo, 10 años construyéndose en el seno de las organizaciones, con especialistas. La ley 3 de 3, o hay que decirlo, la ley anticorrupción que propusimos, porque es una ley anticorrupción, mucho más integral que va más allá de las 3 declaraciones. Esta ley está avalada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por el gran megaconstitucionalista Sergio López Ayón, que además es el director del CIDE, por grandes abogados, por organizaciones, por empresarios. Hay un consenso que es la medicina que necesitamos. O sea, regularmente nos arrojaban mejoralitos o querían decirnos, aquí te va otro mejoralito, un jarabito. Para combatir un cáncer se necesita quimioterapia. Bueno, esta parte ahorita es como la quimioterapia para el país. Se esperó el momento, se unieron las fuerzas privadas y sociales, se genera un mapa y después se convoca a más de 650,000 mexicanos que dice, va, es nuestra prioridad. Pero, pues el Congreso cierra la puerta, ¿no? Y dicen, tenemos prioridades, ¿no? Sí, pues, ahora sí que... Las elecciones estatales son más importantes que la prioridad de hacer un sistema nacional anticorrupción. El periodo ordinario terminó, ahora el 30 de abril, ¿no? Tienen hasta, por mandato constitucional, tienen hasta el 28 de mayo para poder pues, aprobar estas leyes y no quieren sesionar en este periodo pues en extraordinario. Que hasta julio, agosto, si bien nos va. Pasando las elecciones, que no quieren que meta ruido a las elecciones, pero pues por mandato constitucional lo tienen que hacer y es una exigencia ciudadana, ¿no? Mira, yo tengo una opinión y la verdad, derivado de todo esto, yo prefiero calidad por encima de prisas. Sinceramente, si se van a tardar 1, 2 meses más, pero lo van a hacer bien, sí, que nos tardamos. O sea, pareciera que hacia ellos nos quieren mandar, ¿no? A decir o una light o nada, ¿no? O así como está. Sí. No, espérate, pues si le hacen falta cosas, le estás quitando la cafeína, lo mero bueno y lo sustantivo, ¿no? Y realmente, pues hay incluso diferencias de opinión dentro de las mismas organizaciones y demás de qué posición debiésemos tomar. Y la verdad, mira, es bien natural. Lo que sí creo es que es el momento histórico, no hay que quitar el dedo del renglón. Sí, jamás, sí. ¿No? Y si no se aprueba, ya no se aprobó en el plazo constitucional, pues presionar para que se apruebe cuando se tenga que aprobar, pues pero que salga pareciera bien. Que la clase política le está apostando eso, ¿no? A que las diferencias, a que se le olvide, a que se salgan de la presión que hay en este momento y a ver qué pueden quitarle, ¿no? Qué pueden rebajarle a la propuesta, ¿no? Pero para este país sería muy costoso perder este momento histórico. Y ya tuvieron mucho tiempo, empezaron a sesionar desde el año pasado, septiembre. Entonces ahorita Padrina, ¿no? Otra lo dejan al consulta final. Para lo mismo. Sí, ¿no? Entonces lo están dejando para el final. ¿Qué nos garantiza que el próximo periodo ordinario o en el extraordinario no lo vayan a seguir prorrogando? Entonces ahí sí tenemos que ser muy puntuales. La legislación, el sistema como tal tiene tantas cosas innovadoras. Yo se lo decía a unos legisladores. A mí, como privado, como particular, como ciudadano, cualquier vecino me puede demandar o más bien denunciar anónimamente y decir que en mi casa hay una narcotiendita, por ejemplo. Y entonces la autoridad tiene la obligación de iniciar una investigación, de ponerme cola, de estar verificando, de etcétera, 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 y abrir una averiguación y determinar si sí hay que proceder o no. Así de sencillo. Bueno, nosotros queremos que suceda lo mismo en esta parte. ¿Por qué no, si un vecino mío entra a trabajar al gobierno y a los 5 meses ya trae
camionetas de lujo, ya vimos rancho, ya remodelaron, ya viajaron, o sea, y tú te das cuenta como ciudadano de esos cambios tan estrepitosos. ¿Por qué no poder decir, autoridad, investígalo? Claro. Si no hay nada que temer, no hay nada que perder, ¿no? Y una investigación, pues una investigación se hace, hay elementos, no hay elementos y vámonos, Claro. o sea, tan sencillo como Muy eso. bien. Vamos a regresar ahorita para revisar la ley 3 de 3, que es mucho más rica de lo que su nombre describe, ¿no? Estamos hablando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Regresamos en un momento con ustedes. Muy bien, estamos hablando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y yo creo que es el momento de platicar más a profundidad de lo que es la ley 3 de 3. Creo que desde el punto de vista de la estrategia mercadológica, pues se tuvo que echar por delante lo que más llamaba la atención. Pero es una propuesta mucho más profunda e integral, ¿no? Es todo un cambio de paradigma en la lucha de la corrupción en este país, Guillermo. ¿Nos podrías un poco ayudar para platicar los componentes que tiene? Claro, mira, de entrada es un sistema, ¿no? O sea, de entrada te habla de una interconexión coherente entre instituciones y atribuciones, para empezar, es un sistema que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación, tiene que ver con las Contralorías, tiene que ver con, se empata incluso con la autonomía de las Procuradurías, que ya serían fiscalías, y la necesidad de tener fiscalías anticorrupción autónomas en cada uno de los estados también. Pero da además una serie de elementos, distingue, como bien decía Marcelo, 10 conductas, por ejemplo, muy claras, que actualmente suceden todos los días y que realmente son corrupción. El conflicto de intereses, por ejemplo, el uso de información privilegiada. Actualmente, si tienes un pariente en el gobierno, un amigo, y te dice, ¿sabes qué? Compra el terreno fulanito porque parece que el próximo año por ahí vamos a poner una carretera y vamos a hacer un desarrollo. Eso actualmente no necesariamente es penado, pues ahora sí. Hay muchos elementos muy positivos, la denuncia anónima, como te decía, que yo no entiendo de los regímenes especiales por qué tienen que existir de esa naturaleza, porque a mí sí me pueden denunciar y ser investigado sin mayor problema, y el que nada debe, nada teme, y por qué un gobernante no pudiese ser investigado, ¿no? Además, se le otorga a este sistema nacional atribuciones de verificación bastante fuertes, como te decía. Si tú empiezas a gastar más de lo que ganas, el SAT inmediatamente empieza a ver discrepancias fiscales y te empieza a ajustar a cuentas, ¿no? Y te investiga hasta que te encuentra. En este caso se le estarían dando facultades a este sistema nacional para poder hacer lo mismo con los gobernantes y perseguir estos delitos de manera incluso oficiosa. Hay muchos elementos. Realmente, como dices, es un cambio de paradigma completo respecto de cómo combatimos la corrupción hoy y cómo se tendría que combatir en su momento. Y obviamente, pues ellos hasta de broma y en corto le dicen a uno, bueno, pues es que esto ya no va a ser negocio, pues nadie va a querer estar en el gobierno, menos con esos salarios tan bajos, así lo dicen que hay. Bueno, pues vete a la iniciativa privada a hacer negocios. Si lo que quieres es hacer negocios, ahí está la iniciativa privada, maestro. O sea, tienes toda la libertad, pero no con los impuestos de la sociedad. Y eso es fundamental explicarlo. El día que se acabe el negocio al amparo de la corrupción y en el poder público, vamos a conocer a los verdaderos demócratas. Exacto. Ahora, Marcelo, los que dicen los políticos, dice, estamos preocupados porque tanta exposición, tanta transparencia pone en riesgo a los funcionarios y a los políticos. Y por otro lado, dice, lo que ustedes quieren hacer es iniciar una cacería de brujas. O sea, les da miedo, tienen miedo. Pues sí, mira, no olvidemos que son funcionarios públicos y que están a escrutinio de todos los ciudadanos. Entonces es una manera de ahora sí que estar de suelo parejo. Nosotros como empresarios tenemos que transparentar todas nuestras operaciones, todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos, tenemos que estar haciendo declaraciones mensualmente, anualmente, cumplir con una serie de normatividades y de revisiones, porque nomás fallamos en algo de eso y vienen lo que viene siendo ya las multas y toda la carga que viene eso. Eso incluso nos cuesta mucho dinero, mucha de nuestra gente operativa y productiva tiene que estar enfocada en hacer eso. Pues ahora sí nuestros gobernantes pues también tienen que rendir cuentas y tienen que transparentar eso, porque eso es lo que no entienden. Como decía Memo también, el que yo lo haga o el que yo beneficie a alguien más
pues no tiene nada de malo. Bueno, entonces, si vamos a poder transparentar toda la función pública, pues no deberían de tenerle ningún miedo a nada. Igual, si tienen miedo por su seguridad, pues al final del día ellos son los responsables de la seguridad también. Entonces, fortaleciendo o evitando la corrupción, fortaleciendo la seguridad, pues eso nos vamos a tener un país más seguro. Y no nomás para los funcionarios, sino para nosotros también. ¿Cacería de brujas o de ratas? Pues cacería de ratas, es lo que estamos viendo. Y la gente lo quiere, ¿no? Además, digo, no es nada ni inmoral ni impropio pedirlo. La gente está agraviada, está indignada y quiere una frontal lucha contra todos los corruptos. Sí, se quiere una cacería de ratas, ¿no? Reclamo popular, ¿no? Y es impensable, y como lo dice Marcelo, todos estamos sujetos a la inseguridad. Todos los días recibimos en la sociedad llamadas de extorsión, hay secuestro, especialmente el sector privado tiene que invertir una buena cantidad de sus recursos para cuidarse, porque la policía, por corrupción, no necesariamente da el servicio que da, hay robos a viviendas al por mayor, es decir, hay tantos problemas de seguridad que la sociedad tenemos, que por qué ahora hay que seguir manteniendo esa opacidad que alimenta la corrupción para crearles un régimen o mantenerles un régimen especial de protección a ellos, que ellos son los responsables como clase gobernante de que haya seguridad. Entonces, es decir, es como un absurdo, un entramado muy absurdo que te digan, es que me da miedo que me vayan a secuestrar si saben cuánto dinero tengo. Pues, maestro, ponte a trabajar en lo que tienes que hacer para evitar todo esto. Creo que la cacería de ratas es fundamental. Si no existen consecuencias, si no vemos gente que va a dar a la cárcel, jamás se va a lograr inhibir la corrupción. Necesitamos poder como sociedad darnos cuenta que están investigando y metieron a la cárcel al empresario fulanito que en colusión con el gobierno fulanito, el funcionario, hicieron un fraude al erario público. O sea, necesitamos verlo y eso progresivamente disminuirá la impunidad, disminuirá la corrupción y obviamente nos mantendrá a todos al raya, ¿no? Pero necesitamos esa cacería de brujas. Ahora, Marcelo, pues no es obligación estar en el sector público tampoco, ¿no? No, al contrario. O sea, si no están dispuestos a pagar ese precio, pues es muy sencillo, ¿no? Si el sector público no debe de ser un empleador, al contrario, debe de fomentar que haya empresarios, que haya más empleos formales. Entonces, eso es lo que tiene que ayudar. Entonces, si te pones a buscar esa alternativa, porque pues también la gente lo está viendo fácil, trabajar en el gobierno, y los grandes retos que hay en México, porque en México se tiene que ser héroe para ser empresario, para cumplir todo lo que se tiene que cumplir. Entonces, incluso pues todas los lineamientos que hay, las normatividades, hacen las cosas más difíciles y hace también para que se presten a la corrupción. Entonces, pues es también ponerse del lado de la ciudadanía y ver cómo vemos, porque se pierde la perspectiva. Yo no entiendo, parece que vamos caminando en dos banquetas diferentes. Entonces vemos el desfile de una manera diferente. Estamos viendo al centro de la calle, pero no vemos lo bueno o lo malo que hay del otro lado. Ahora ya hemos llegado a un momento en que las cosas parecen estar claras, quienes están a favor y quienes están en contra. Ya no hay quienes se pueden esconder bajo las ramas y decir es que yo sí estoy de acuerdo en algunas con otras. Ya hay propuestas, ¿no?, en la mesa, propuestas sólidas. Hay 650,000 firmas más las que se sumen en los próximos semanas, ¿no? Se sincronizaron ya todos los tiempos, es el momento, están las agendas legislativas. Pues hoy tendrán que decir nuestros diputados y senadores de qué lado están, ¿no? ¿De qué lado están? Porque debate no ha habido, ¿no? Yo no he escuchado un debate de fondo de alguno de los planteamientos, no hay un cuestionamiento. En todas las mesas que ha habido, que obviamente hemos pedido que sean públicas y se sujeten a principios de parlamento abierto. Los debates que habíamos esperado fueran técnicos, han sido políticos. Ellos nos responden con argumentos políticos y hasta argumentos tontones como los que ya hemos dicho aquí, ¿no?
Me parece que no están entendiendo esta parte. Y no es un asunto exclusivo de un partido. Insisto, dentro de los partidos mismos de oposición, hay gente en el PRD, hay gente en el PAN, hay gente que no quieren que esto avance. Pues los dictámenes no están terminados, para empezar, ¿no? Y ahí le pudieron ver avanzado unos y otros, ¿no? Pero no hay necesariamente la altura de miras para poder sacar esto. O sea, no lo hay hasta ahorita, y la única manera de poderlo hacer va a ser presionando. Ya hay en el aire ahí la idea de hacer un paro nacional contra la corrupción. Hay ideas ahí ahorita de cómo presionar para que se dé esto. Hay muchas, ¿no? Y porque pues de la otra forma nos quieren llevar al precipicio para decir o obtienes esto o nada. Sí. Y eso no puede ser. Claro que no. No, hay que cambiar esa dinámica. ¿Sí están pensando en hacer acciones mucho más de más fuerza, Marcelo? Definitivamente sí. Sí tenemos que mandar una clara señal, una fuerte señal de cuál es la demanda ciudadana y que hagan lo que tienen que hacer, que hagan su trabajo, que lo que tienen que hacer ellos es escuchar a la ciudadanía y estar defendiendo todo lo que viene siendo los intereses de los ciudadanos, no de los partidos. Marcelo, si un ciudadano común y corriente quiere sumarse a este movimiento, ¿qué puede hacer? Bueno, se estuvieron recabando las firmas, ¿no? Y ahorita las firmas ya quedó en esta primera etapa, ¿no? Se tuvo que adelantar la entrega de las firmas al Senado porque al ver toda esta reacción ciudadana y todo el impulso que estaba teniendo el PRI y el Verde Ecologista, los partidos quisieron adelantarse con una iniciativa también de ellos. Entonces, esto hizo que adelantara los tiempos. Pero la recolección de firmas iba a ser, se esperaba rebasar fácilmente el 1,000,000 de firmas, ¿no? Entonces, esto vino a acotar porque desde el principio, como lo anunció Juan Pardinas, iba a ser la primavera mexicana. Íbamos a tener todos los meses de marzo, abril y mayo para recabar firmas, pero se tuvo que acotar por esto que pasó. Sí iban a dar madruguete, pues, ¿no? Querían poner un dictamen y aprobarlo rápido antes de que llegara la 3 de 3. Y por Lo eso, siento, llegaron tarde. Pues, sí, y pues, la verdad, lo que les podemos decir es, hay múltiples formas de presionar. Hay quienes se meten a la página www.ley3de3.mx, descargan el cartelito y lo han puesto en sus negocios, ¿no? Hay quienes lo ponen en su casa, yo lo he visto en casas, en el carro, que lo van y lo ponen, y desde ahí hasta hablarles a sus representantes, decirle a su político, a su senador, mandar correos, ahora que el Twitter, que el Facebook. Hay muchas maneras de poder presionar y estar muy atentos, obviamente, porque esto es de todos. O sea, no necesitas una membresía o una tarjeta. Aquí es de yo quiero participar y ¿qué hago?, ¿no? Y así, por ejemplo, en Sonora es impresionante. Cuando dijimos, pues, ¿cuántas firmas nos vamos a poner de meta? Híjole, pues estamos muy lejos las ciudades, pues, pongámosle 5,000, vamos a ver, logramos 13,000 en un tiempo récord que ni siquiera nos imaginábamos. Y si nos hubiéramos mantenido estos meses recopilando firmas, ya hubiéramos llegado a las 20, 30,000 firmas. Apenas sigo agarrando viada. Ese es un magnífico termómetro, ¿no? Sí. Cómo está la gente, ¿no? Cómo está molesta la gente. Y si ante esa exigencia de la gente, hacia esa reacción que hubo, no van a hacer nada al respecto, pues ahora sí que no esperen resultados favorables en las elecciones, en las próximas elecciones. Así es. Muy bien, estamos hablando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Dónde estamos? Vamos a regresar un momento más para continuar con este tema. Estamos hablando sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, esta es la discusión nacional, Marcelo. La pregunta es, ¿no debería estar sucediendo estas discusiones y estos ejercicios también en los estados y en los municipios? Se están haciendo estas discusiones en todos los centros empresariales de Coparmex alrededor del país, en los 65 centros. Se tuvo una rueda de prensa la semana pasada, como lo tuvimos aquí, lo tuvimos en Hermosillo, lo tuvimos en Obregón y lo tuvimos en la ciudad de Navojoa, simultáneamente junto con una reunión que se tuvo en el Senado por parte de Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex. Incluso en los estados ahorita, donde va a haber elecciones, se está trabajando también con la agenda ciudadana, como lo trabajamos nosotros el año pasado aquí, con los candidatos, y empujando también a la declaración 3 de 3 de los funcionarios. Pero sí se está tratando de uniformemente estar todos en el tema, y no podemos dejar de quitar el dedo del renglón,
porque es un tema muy importante y a lo mejor a eso le están apostando, pero no podemos dejar de trabajar en eso. Fíjate, en Sonora y en otros estados también, en Sonora hay una discusión respecto de si debemos esperarnos o no a que termine la discusión nacional para poder avanzar. Yo creo que no, o sea, yo creo que no deberíamos de esperarnos para darle autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, para incrementar pues los periodos de inhabilitaciones o para incrementar el periodo temporal en el que un delito prescribe, ¿no? O sea, que ahorita es muy poco. Entonces, yo creo que no deberíamos de esperarnos. Sonora pues, fue la primera entidad en tener una Fiscalía Anticorrupción. Bueno, pues busquemos seguir avanzando y que incluso si podemos aquí innovar y hay el clima favorable para eso, pues innovemos y que el país vea que no se viene abajo el mundo, pues que sí se puede, y yo creo que es una oportunidad de oro como para poder estar. ¿Y hay el clima favorable aquí en Sonora? Pues yo veo que hasta el momento y a unos meses de que llegó el actual gobierno sí hay un clima favorable. O sea, es decir, ellos están entendiendo que cada vez es más difícil perseguir, por ejemplo, a un corrupto, ¿no? Aunque tengas los elementos. Ellos se han dado cuenta que este es un tema que a la población le interesa. El discurso de la gobernadora de toma de protesta se centró en esto. El discurso del gobierno en el día a día ha estado muy centrado en este tema. Creo que sí hay un clima favorable y la gente está agraviada y tan agraviada que creo que sería un acierto, vaya, por decirlo así. Pero a nivel nacional, de hecho la discusión como tal se ha dado entre los medios, los académicos, las organizaciones y los especialistas, pero de allá para acá, de los interlocutores de la clase política, no ha habido más que puro pretexto político. O sea, no hay contrapropuestas técnicas, no hay manera de poder entablar una discusión seria, si nada más te dicen que es inconstitucional, pero no te dicen por qué. Exacto. ¿Cómo podríamos, Marcelo, desde Sonora iniciar este debate? Porque me parece que es perfectamente compatible el debate nacional con un debate local y avanzar, inclusive atrevernos a hacer punta de lanza en algunas de las reformas, ¿no? Sí, es lo que tenemos que hacer ahorita ya con la nueva Fiscalía Anticorrupción y como se están encontrando las leyes para poder hacer su trabajo. Sí. Yo creo que ahí es donde ya deberíamos de estar haciendo ese análisis para ver qué es lo que necesitamos, pero no nomás que sea de lo que viene siendo la ciudadanía, la organización civil, las organizaciones civiles, los ciudadanos. ¿Por qué no alguien de algún partido también toma esa iniciativa? Entendemos que va en contra de su naturaleza, pero pues es cuando deben de hacer algo realmente que también trascienda. Y si tenemos un fiscal anticorrupción aquí, es un ejemplo nacional, que están puestos los reflectores para ver qué está pasando, pues es una manera también de demostrar que sí se puede, con el ejemplo, porque es lo único que nos queda ya, y estar trabajando en ese sentido. Así es, y yo creo que es una forma, Guillermo, también de responder. Yo lo que he escuchado de los que están encargados de hacer estas investigaciones es que es muy complicado. Dicen, piden tiempo, piden paciencia, porque dicen que todo el sistema legal es muy complicado poder demostrar, probar, hacer casos sólidos. Entonces está claro el diagnóstico que las leyes que actualmente tenemos no nos sirven para el objetivo del combate a la corrupción. Marco, cuando la actual fiscalía, por ejemplo, quiere conocer las cuentas bancarias de alguien para ver si hay enriquecimiento ilícito o no, pues tiene que acudir a petición a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y esperar un tiempo determinado para que les mande la información y luego procesarla. Si tuviésemos el Sistema Nacional Anticorrupción, eso se haría en un día. Y esto se toma meses actualmente. Entonces, obviamente se ve la desesperación, y ahorita está mucho en el clima la desesperación de si a la Fiscalía hace o no hace, o qué está haciendo o no está haciendo, y si da resultados o no. Pero ese es el mejor diagnóstico, como dices, para ver el marco normativo no nos favorece en la persecución de corruptos. Eso es un problema que creo que deberíamos de empezar a atacar hasta donde se nos permita, aquí en Sonora, en nuestro marco normativo, para poder darle agilidad. No es tiempo perdido, ¿no? vamos a ir ganando tiempo, ¿no? En todo caso. Claro, y obviamente, pues, o sea,
la experiencia nos va a dejar la posibilidad de crear cada vez más mejores marcos normativos, mejores reglas del juego, instituciones más sólidas. Por supuesto que la Fiscalía tiene que ser autónoma, por supuesto que tiene que tener muchas libertades y facultades, y pues el que nada debe, nada teme. Y ahora con el nuevo sistema de justicia penal, pues también se dan mucho mayores garantías. Entonces, difícilmente, y eso también hay que entenderlo, difícilmente con el nuevo sistema de justicia penal alguien va a pasar su proceso en la cárcel. O sea, tú vas a cometer una falta, se te va a llevar ante un juez, se te va a decir de qué se te está investigando, se va a abrir y te vas a ir a tu casa, y si tú te fugas, bueno, pues ya te buscarán, te encontrarán y demás. Pero el nuevo sistema de justicia penal lo que busca es precisamente eso, evitar que todos terminen en la cárcel siempre por cualquier razón. Eso también tenemos que tenerlo como conscientes todos los ciudadanos que los queremos ver en la cárcel. Pues, paciencia, debido proceso, pongámonos en el lugar en el que si te están acusando a ti, claro, justamente, pues también sí, lo que no podemos es politizar esta lucha, ¿no? Eso sería lo peor. Mira, ni politizarla ni desesperarla en tanto de que vulneremos los derechos y el debido proceso de todo. Creo que hay que hacer las cosas bien, con el debido proceso, respetando los derechos humanos, respetando las garantías, y que a fin de cuentas el que sea culpable pague por sus actos. Sí. ¿Cómo crear estos espacios? Como que tiene que haber ciertas reglas básicas. Primero, no politizar, respetar el ejercicio de la ley, entender que vamos en contra de la corrupción, no contra personas ni contra partidos, pero también estos espacios donde deberíamos ir colocando las propuestas, las alternativas, las discusiones. ¿Dónde deberíamos de crear estos espacios? Tenemos los académicos, por un lado, tenemos investigadores, tenemos funcionarios públicos, tenemos las organizaciones sociales, las empresariales. Experiencias de otros países. ¿Cómo deberíamos de crear esto? ¿No debería haber un espacio institucional para poder empezar a poner ahí los temas? Yo creo que los temas están, ¿no? O sea, yo creo que, y las experiencias están, las internacionales, las locales y demás. Más bien sería cómo ir creando las nuevas reglas y las nuevas instituciones, en donde el Congreso es el mejor y el peor espacio. Es el mejor porque es en el que se tienen que dar estos debates, y es el peor porque todo se partidiza. Entonces, creo que básicamente sí tendríamos que crear una coalición ciudadana anticorrupción en el que nos juntemos organizaciones, especialistas, empresarios, etcétera, para ir articulando todo esto, y además también hacer nuestro trabajo de cambiarnos a nosotros mismos. Sí, creo que sí estamos muy exacto. enfocados en vamos a que te cambien y que los políticos y demás, pero los políticos no vienen de Marte ni los traemos de otro lado. Podría ser nuestra un proceso propia muy sociedad. formativo para todos, ¿no? Ver públicamente esas discusiones, esos posicionamientos, ¿no? También nosotros identificar qué es corrupción, muchas veces ni siquiera las identificamos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué conductas están mal? Pues, entonces, empezar a cambiarnos a nosotros mismos como sociedad es fundamental, ¿no? Estamos concluyendo, pero digamos, estamos en el momento adecuado. Hoy tenemos planteamientos serios, profundos, integrales para dar una lucha efectiva contra la corrupción. Están en el Congreso, tienen los elementos suficientes. Hay evasivas de algunos grupos de legisladores y de partidos que tienen sus reservas, pero es el momento, es ahora o nunca. Entonces, yo creo que el llamado es que la sociedad no se distraiga, no caiga en esta apuesta de un poquito o nada, sino que sigamos con la presión, y esa discusión también lo llevemos a nuestro ámbito local, ¿no? Iniciar también la discusión en Sonora, iniciar la discusión en los municipios, ¿no? Creo que es una tarea que le debemos a nuestros hijos, por lo menos, ¿no? Y a los hijos de nuestros hijos también. Porque lo que hagamos hoy es un momento histórico. Yo lo quiero insistir así. Algo está pasando en México, o algo pasa en México, que nos hemos sentado en la misma mesa, de un lado ya muchos actores, del lado de que queremos que las cosas cambien para bien. Quien se siente del otro lado, pues tendrá que pagar las consecuencias, y por eso hemos insistido mucho en que haya nombre y apellido de quienes se están oponiendo, para poderlo hacer evidente y para que paguen. De ese tamaño tiene que ser la presión, ¿no?
ya que nadie se Y las esconde. consecuencias. Así es. Y las consecuencias. Pues yo, Sí. la verdad, les quiero felicitar a ambos. Guillermo, tú has jugado un papel de muchos años en la defensa de estos temas, en la promoción, organizando a las organizaciones también para que se puedan agrupar. Te felicito porque además se ha podido ya consolidar un frente fuerte, ganador, con la fuerza y el talento suficiente para poner agenda. Es el gran beneficio. Y Marcelo, pues de Coparmex le has dado un giro distinto también a esta lucha, de comprometerse, de no tenerle miedo, de decir también que ustedes como empresarios están hartos y enfadados de tanta corrupción y que hay que hacer equipo para poderla derrotar, ¿no? Así que muchas felicidades a ambos. Muchas gracias. Es una labor de todos esto. Así es. Y lo más importante es decirle a la gente, esto no ha terminado. No termina hasta que termina y nos falta lo más importante, que es tener las legislaciones y las leyes reglamentarias suficientes para que esto funcione. Muy bien. Yo soy Marco Paz. Hablamos hoy sobre el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que ya sabemos dónde estamos y qué tenemos que hacer, que es lo más valioso. Los espero en la próxima emisión.